Buenas tardes, amables televidentes. Buenas tardes, amables televidentes. Qué bueno que están con nosotros. Gracias. Hay dos temas que ambos me han pedido que sean tocados. El primer tema es brevemente explicar cómo puede ser que se le pueda hacer un juicio político a un presidente que ya apenas le quedan varios días, si ya está saliendo. Es el caso del presidente de los Estados Unidos, el señor Donald Trump. Este señor sería el único presidente en Estados Unidos, porque ya pasó en Perú hace varios meses, que se le hizo dos juicios en un mismo periodo. Pero en Estados Unidos este señor sería el primer presidente que se le hace un juicio, dos juicios políticos en un mismo periodo. En el primero, él obtuvo ganancia de causa porque no prosperó el juicio como tal en el sentido de destituirlo. Ahora, dado el problema que pasó con la agresión al Parlamento de los Estados Unidos, al Congreso, instigados, dicen que por el presidente Donald Trump, entonces un grupo de parlamentarios del partido de la oposición, es decir, de los demócratas, está solicitando que se le haga un nuevo juicio para destituirlo. De conformidad con la enmienda 25 a la Constitución de los Estados Unidos de América, se puede producir un juicio breve y destituirlo. Entonces, me decía alguien a mí ayer, cuando me pedía que hablara de este tema, era lo siguiente: ¿para qué sentido tiene que si ya este hombre va a salir a la semana que viene, le hagan un juicio? Porque total, si lo cancelaran, solamente le faltarían unos días para terminar el proceso. En ese orden, yo le explicaba y le explico a ustedes, amables televidentes, lo que pasa es que si a él lo destituyen del proceso, de la presidencia, queda inhabilitado para ejercer cargos públicos por un periodo. Mientras que si a él no lo destituyen, entonces obviamente queda habilitado para otros cargos públicos. Es una cuestión un poco complicada de entenderlo, porque uno pensaría, bueno, pero ¿y cuánto le cuesta un juicio político a Estados Unidos por apenas para 2 o 3 días? Vamos a suponer que el juicio, él toma posesión el día 20. Es decir, que hoy estamos a 15, le faltan 5 días para salir del poder. Vamos a suponer que lo saquen por un día del poder. Bueno, o hasta por una hora o por media hora, por lo que sea. Bueno, pero la sanción es que aunque él ya iba a salir del poder, pero queda inhabilitado para las actividades posteriores en el ejercicio de sus derechos políticos. Es decir, que es muy importante que la población entienda que aunque el juicio ya, en términos de lo que sería el cese del mandato del presidente, carece de objeto, porque ya apenas quedan 5 días y obviamente el juicio no se ha producido, pero en el fondo, como queda inhabilitado para ejercer cargos públicos por un tiempo, entonces eso tiene sus efectos. Amén de que la historia registraría que este señor es el único presidente de los Estados Unidos con dos impeachments juntos, es decir, en un mismo periodo. Después, ningún otro presidente de aquel país ha tenido estos dos juicios. La otra cosa que me pidió una persona muy querida por mí que analizara es cómo es que el Estado Dominicano ha contratado una batería de abogados para reclamar la entrega de los bienes de los actos de supuesta corrupción. Bueno, miren, cuando una persona comete un hecho penal, es decir, cuando una persona viola la ley penal, acuérdense que hay ley laboral, hay ley civil, etcétera. Cuando usted viola la ley penal, a usted lo pueden sancionar, sea a cumplir prisión, sea a pagar una multa, sea a decomisarle o confiscarle los bienes. Entonces, cuando una persona viola la ley penal, se abre de inmediato una acción penal.
que es la que ejerce el Estado a través del Ministerio Público, del fiscal, para sancionar a esa persona. Antes se decía para castigarlo, pero en la cultura nuestra y en la enseñanza que nosotros hacemos desde hace 40 años en la universidad, no decimos castigar porque el fin de la ley, el fin de la pena no es castigar al condenado, sino reeducarlo para reinsertarlo en la sociedad como un hombre de bien. Cuando una persona, repito, transgrede la ley penal, nace esa acción penal para que el Estado lo sancione. Si mata a uno, le impone de 3 a 20 años, 20 años, 30 años, en fin, lo que sea, lo que la ley diga. Pero paralelo a esa acción penal, nace lo que se conoce como una acción civil, que es una acción resarcitoria que ejerce la víctima a fin de que el victimario le pague dinero, le pague un dinero por los daños morales y materiales sufridos por la víctima. En ese tenor, el artículo 1382 del Código Civil dice que todo hecho del hombre que causa a otro un daño obliga a aquel por cuya culpa sucedió a repararlo. Por ejemplo, si Pedro le da un tiro a José y lo mata, a los parientes de José, la víctima, en este caso, le nace el derecho de que, además de que el Estado condene al matador, a ellos les nace el derecho de que le paguen un dinero para sancionar a esa persona, para que tiene que pagarle para que quede resarcido los daños que le causó por la muerte de la persona. Y a eso se llama acción civil. Y esa acción civil se fundamenta, puede ser una acción civil fundamentada en un delito o en un cuasi delito, puede ser fundamentada en un hecho de la cosa, ¿no? En fin, por ejemplo, digamos que una persona tiene una vaca y esa vaca se mete y se come una yuca, una cosa de un campesino, de un agricultor, entonces el dueño de la vaca tiene que pagarlo. Digamos que la vaca mata a una persona, bueno, el dueño de la vaca no cae preso él, porque el derecho penal es intuito persona, es decir, en tanto que a la persona que comete el hecho, pero sí tiene que pagar daños y perjuicios. Así, por ejemplo, cuando un menor de edad, de los que no pueden ser procesados porque no han adquirido la edad de los 13 años, entonces el padre o la madre o el tutor no cae preso él, pero sí tiene que pagar dinero por el daño que causó la persona del menor. En el caso del Estado es un poco raro que el Estado se constituya él mismo en actor civil. E incluso hay una amplia corriente de pensamiento jurídico que dice que el Estado no se puede constituir en actor civil en contra de los violadores de la ley penal, porque dicen que entonces el Estado se está constituyendo en juez y parte. Pero ese es un juicio falso, ese es un juicio que no tiene sustento científico, puesto que cuando una víctima, por ejemplo, a mí me mata a mi papá, yo voy y pongo la querella. Ya yo soy una parte. Pero también yo me puedo constituir en actor civil, que son dos cosas diferentes, porque aunque una nace de la otra. Sin embargo, yo ahí soy víctima, querellante y actor civil. Tengo tres cualidades. Y entonces yo estoy reclamando que a mí se me pague por los daños que sufrí por la muerte de mi padre. Entonces se dice, bueno, pero es que el Estado es el tutor de todo. Sí, el Estado es el tutor de todo. Pero el Estado es la persona moral por excelencia. El Estado es la persona jurídica por excelencia. Quiere decir que, hablando de esto, el Estado, los que discuten la calidad que tiene el Estado para constituirse en actor civil es, a mi juicio, inadmisible, puesto que contra el Estado se puede constituir uno en actor civil. Por ejemplo, si el Estado me apresa a mí, y me apresa a la policía o a la fiscalía, lo que sea, y se trata de un error, a mí yo puedo demandar al fiscal, yo me puedo querellar y demandar al fiscal, yo me puedo querellar y demandar a la policía, yo me puedo querellar y demandar al Estado dominicano. Quiere decir que si el Estado puede ser objeto de una demanda, sujeto de una demanda, pues también puede ser objeto del derecho.
Por tanto, en este caso, cuando él es sujeto del derecho, él es el dueño del derecho. Él puede, en ese caso, demandar. Y si es objeto del derecho, puede, por tanto, constituirse. Entonces, lo que está buscando el Estado es que esta batería de abogados, que no los conozco, son excelentes abogados, según veo, pero personalmente no conozco a los coordinadores, porque esos que salieron en la prensa, los 5, son coordinadores de área, porque ustedes saben que ya el derecho es como la medicina, que por área. Bueno, pues lo que busca el Estado es que estos abogados logren junto al fiscal, junto al Ministerio Público, perdón, porque es el Ministerio Público, el que está trabajando obviamente en eso, logren que los supuestos corruptos, en el caso de que lo sean, los supuestos corruptos, en el caso de que lo sean, paguen una indemnización por los daños morales que le ha causado y materiales que le han causado al Estado, así como para que le devuelvan los recursos que ellos supuestamente dilapidaron. Digamos en este caso, si el Estado perdió, por ejemplo, en la empresa tal, porque hubo un acto de corrupción y ahí condenan al supuesto corrupto, lo condenan a 10 años de prisión, por ejemplo, y a una multa de 100 millones de pesos y a la devolución del monto o del triple del monto de la suma que está envuelta en el acto de corrupción, entonces, en ese caso, el Estado recupera esos dineros, que fue lo que pasó con Odebrecht, pero que en el caso de Odebrecht, como fue un acuerdo ahí rápidamente que se hizo, no trascendió mucho y la gente no entendió mucho lo que pasó. Odebrecht dijo, mira, yo soy culpable, conmigo no van a pelear, yo soy culpable. Ya, ¿qué es lo que ustedes quieren? Es que me pague el triple que dice la ley. Dice, pues no hay problema, yo te voy a pagar tu triple, aquí está. ¿Cuántos son? 180 millones de dólares. Ok, vamos a hacer un contrato, un acuerdo, yo te lo pago. A eso es a lo que se está refiriendo esos abogados, porque alguien me decía, entonces van a quitar los fiscales. No. La acción penal la dirige el Ministerio Público, no la policía, no la DNCD, nada de eso. La policía va a acompañar al fiscal por si acaso le van a dar un par de palos cuando van a hacer un allanamiento. Quien hace el allanamiento es el fiscal, que es el responsable. Por eso es por lo que se puede demandar al fiscal y se puede presentar querella en contra del fiscal. Se puede cuando el fiscal mete la pata. Entonces, ahora vamos a suponer, para concluir el comentario, que en la audiencia de fondo o en las audiencias de fondo que haya, se condena definitivamente, por ejemplo, a Pedro Pérez o José Santos, el que sea, a pagar 100 millones, bueno, se condena a pagar, se declara culpable de la acusación que le están imputando y se condena a pagar, por ejemplo, 100 millones de pesos y a pagar una suma sea igual o al doble o al triple del monto de lo que fue el perjuicio que se le causó al Estado. Y me decía alguien, ¿y por qué no lo pueden hacer los fiscales? Bueno, en la realidad, en la realidad, en puridad de derecho, la parte civil la debe ejercer el Estado en la misma forma que lo ejercen los particulares. Es decir, aunque el Ministerio Público es el que representa al Estado en todo lo que tiene que ver con justicia, en todo, no el fiscal, que la gente cree que el Ministerio Público es el fiscal, el que no es abogado. Yo estoy hablando del Ministerio Público, que comienza desde los fiscalizadores, que hay por ejemplo en San Víctor y aquí en Moca, hasta el Procurador General de la República. Entonces, ese Ministerio Público es el que representa al Estado, es cierto. Y alguien decía, bueno, pero que lo represente el Estado y no hay que gastar todo ese dinero en abogados. Bueno, pero está bien, si se logra recuperar, qué sé yo, 2, 3 o 5 mil millones de dólares o de pesos, bueno, es un dinero. Y que los abogados ganen también su dinero, porque para eso estudiamos, para eso tenemos 40 años estudiando derecho. Alguien decía, sí, pero eso debió rifarse. No, yo no estoy de acuerdo que se rife. Yo pude haber salido en esa rifa y beneficiarme. No estoy de acuerdo con eso. Hay que buscar especialistas, científicos del derecho, que vayan a pelear para que el Estado recupere ese dinero. Creo que con esta aclaración
los que no son abogados habrán entendido porque lo he explicado en el más elemental de los lenguajes posibles. Los que son abogados, por favor, que me perdonen por haber usado un nivel tan simple de lengua, ¿verdad? Pero yo no puedo hablar para abogados. Los abogados me entienden a mí desde que yo hago la referencia a acción civil, ya me entendieron. Pero una persona que no es abogado, a lo mejor cree que cuando yo hablo de la acción civil es porque hay una acción militar y no es así. ¿A usted le gustó este comentario? Fíjense que es esencialmente educativo, ¿eh? Un comentario absolutamente educativo. ¿Le gustó este comentario? Qué bueno que le haya gustado. Me encanta. Pero si a usted no le gustó que este comentario que yo he hecho, mire, siga viendo el programa, porque a mí eso me da lo mismo, porque yo esto lo acabo de decir. Atento a mí. Más informativo y dinámico, sin perder el tiempo, al compás del mundo. La verdad ante todo. Para evitar contratiempos.